Las ecuaciones diferenciales nos permiten resolver problemas de la vida real y también en contextos aplicados a ingeniería. En este ejercicio te muestro un caso donde queremos estudiar el nivel de protección de una vacuna, algo que puede ser tomado de la vida real y se representa mediante un modelo matemático. Vamos a leer el enunciado y vamos a ir resolviendo cada una de las partes que nos están consultando aquí. Acá tenemos que el porcentaje de efectividad representado por K de t, o sea que hay que pensar que esta K mayúscula es una función que depende de la variable t, y el porcentaje es de efectividad de una vacuna suministrada a una persona adulta. Este K de t está medido en porcentaje, así que deberíamos pensar de que K de t toma valores entre 0 y 100. Esta K de t es una función que es solución de esta ecuación diferencial que está aquí. A partir de mediciones en la vida real, uno puede crear modelos que representen el comportamiento de esta función. Y eso da origen a la ecuación diferencial que nos muestran en este enunciado. ¿Cómo la entendemos? Lo entendemos de la siguiente manera. Acá nos dicen que la derivada de k con respecto a t es igual a 45 menos un medio por k. Recordar que k es la función que estoy buscando aquí, la función que es solución de esta ecuación diferencial y que depende de t. Y más abajo nos dicen lo que representa la letra t. T es el tiempo transcurrido en días luego de la aplicación de esta vacuna. Nos dicen además que sabiendo que inicialmente la protección de la vacuna es nula, nos piden responder estas cuatro apartados que aparecen aquí. En primer lugar, plantee y resuelva el PBI que permite conocer el porcentaje de efectividad de la vacuna en cualquier día t. Esto es algo que en la vida real a nosotros nos gustaría conocer. Ante una vacuna que se va a someter, que se va a ser aplicada a la población, nos gustaría saber, bueno, eh, en cuánto tiempo o cuánto hay que esperar para que las personas estén protegidas contra un virus, por ejemplo. Así que al resolver esta ecuación diferencial, vamos a poder conocer esa información en todo tiempo t, independiente del día. Luego, en la parte B, nos preguntan, ¿cuál es el porcentaje de protección de la vacuna al transcurrir una semana desde su aplicación? Luego, en la C, ¿cuántos días deben pasar desde el momento de la inyección para que el nivel de efectividad sea del 95%? Y en la D, ¿cuál es el porcentaje de protección de la vacuna si el tiempo transcurre indefinidamente? Así que vamos a ir resolviendo cada uno de estos apartados para poder tener una comprensión completa sobre el contexto de este problema. Y por supuesto, usaremos la teoría de ecuaciones diferenciales para resolverlo. Quédate y te muestro cómo se resuelve. En primer lugar, vamos a partir por la parte A, donde nos piden plantear y resolver el PBI que permite conocer el porcentaje de efectividad de esta vacuna. Para ello tenemos que recordar primero qué significa la sigla PBI. PBI significa problema con valor inicial. Y eso consiste en una ecuación diferencial agregándole una condición inicial que en este caso la vamos a tener que deducir del enunciado. Entonces, en primer lugar, para nuestro desarrollo, tenemos que hacer el planteamiento del PBI. Entonces, el PBI es el siguiente. Bueno, primero hay que escribir la ecuación diferencial. No hay que hacer ningún cálculo aquí porque la ecuación diferencial viene dada en el enunciado, así que simplemente copiamos la ecuación. Y lo que tenemos que deducir a partir de la lectura es la condición inicial. La condición inicial es un valor que toma la función en algún punto en particular. Eso lo tenemos que deducir a partir de esta información que nos entrega. Atención acá. Dice, sabiendo que inicialmente la protección de la vacuna es nula. Cuando nos hablan de inicialmente, en este contexto, nos estamos refiriendo al momento en que una persona es inyectada, al inicio de todo este proceso. Y todo lo que ocurre inicialmente lo asociamos al tiempo t igual a cero. Entonces, aquí me están dando información de qué ocurre con K, que es el porcentaje de efectividad en el tiempo cero, o sea, al inicio, al momento de inyectarnos. Nos dicen que la protección de la vacuna es nula, o sea, hay 0% de efectividad. Por lo tanto,
la condición inicial es que k de 0 es igual a 0. Ojo, acá estos dos ceros que están aquí, si bien es el mismo número, están representando objetos distintos. Este cero que está en el paréntesis se está refiriendo al tiempo cero, o sea, cuando han transcurrido 0 días, y este cero de acá se refiere al porcentaje de efectividad, que es 0%. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos planteado nuestro PBI y ahora tenemos que resolverlo para terminar la parte A. Para ello tenemos que mirar la ecuación diferencial que viene dada en este ejercicio y ver de qué tipo es. Y según el tipo de ecuación diferencial que tenemos, es cómo lo vamos a resolver. En este caso, podemos darnos cuenta que esta ecuación diferencial cumple dos categorías. Es del tipo de variables separables, aunque también puede ser vista como una ecuación diferencial lineal de primer orden. Como esta ecuación es de dos tipos, yo tengo la libertad de elegir el método para poder resolverla. Yo elijo si la resuelvo como de variables separables o si la resuelvo como una ecuación lineal. En este caso, yo voy a optar por resolverla como si se tratara de variables separables. ¿Ok? Así que lo que vamos a hacer para poder separar variables es realizar la resta que tenemos aquí en el lado derecho. Nos va a quedar lo siguiente. Nuestra ecuación es de k a de t igual a 45 menos un medio k. El mínimo común múltiplo acá, entre 1 y 2, es 2. El 1 en el 2 cabe dos veces, por 45 es 90, menos k. Eso es lo que nos queda. Entonces ahí realizamos la resta y así vamos a poder separar variables, ¿ya? Recordar que aquí, en esta ecuación, la variable dependiente es k, o sea, k es la función que yo estoy buscando, cuya fórmula depende del tiempo t. Y eso es lo que yo no conozco y es lo que tengo que encontrar cuando respondo esta parte A del ejercicio. Para ello separaremos variables. Entonces, el de k va a quedar dividido, podemos dividir acá por 90 menos k. En el lado derecho entonces nos quedará un medio y el diferencial de t va a aparecer en el lado derecho. Y ahora vamos a poder integrar a ambos lados de esta igualdad. Entonces nos quedará lo siguiente. Voy a continuar aquí al lado. En el lado izquierdo va a quedar la integral de 1 sobre 90 menos k, integral con respecto a k, y en el lado derecho va a quedar la integral de un medio con respecto a t. Y ahora tenemos que integrar. La integral del lado derecho no es problema porque es una constante. Esto nos va a dar un medio por t más una constante de integración. Pero en el lado izquierdo, acá hay que tener cuidado con este signo menos que está aquí. Les recomiendo realizar un cambio de variable. Por ejemplo, hacer w igual a 90 menos k. Entonces, dw va a ser, la derivada de 90 es 0, la derivada de menos k con respecto a k va a ser menos 1 por el diferencial de k. O sea, dk es menos dw. Y esta es la sustitución que vamos a hacer para resolver nuestra integral. La voy a hacer aquí aparte. Nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar la integral de 1 sobre w y el dk, recuerden que es menos dw. Entonces va a quedar menos dw. Y eso va a ser menos logaritmo natural del valor absoluto de w. ¿Ok? Acá debería yo, en estricto rigor, agregar una constante integración, pero normalmente la constante integración no se agrega del lado de la variable dependiente, sino que del lado de la variable independiente, que en este caso es la t. ¿Por qué se hace eso? Porque podemos hacer un despeje y mover todas las constantes al lado derecho, y eso nos va a facilitar el despeje después de la letra k, que es lo que a mí me importa para poder resolver esta ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos resuelta esta integral de color verde, pero hay que volver a la variable original, que era 90 menos k. Así que esto será menos logaritmo natural del valor absoluto de 90 menos k. Lamentablemente, aquí no podemos eliminar el valor absoluto que apareció en este logaritmo. ¿Por qué pasa eso? Porque recordar que k es porcentaje, que va entre 0 y 100. Entonces podría pasar, no lo sabemos, por ejemplo, k podría ser 95, podría ser 98, podría ser 100. Entonces esta resta nos podría dar negativo y eso no puede pasar en un logaritmo.
¿Ok? Si nosotros estuviéramos completamente seguros y seguras que 90 menos k es positivo, ahí podríamos eliminar este valor absoluto, pero no tenemos esa información. Así que ese valor absoluto hay que mantenerlo. ¿Ok? Así que ahora volveremos a nuestra ecuación y vamos a continuar aquí con el desarrollo. Entonces nos quedará lo siguiente. En el lado izquierdo, entonces, al resolver este integral que está aquí, ya tenemos el resultado, que es este de acá, será menos logaritmo natural del valor absoluto de 90 menos k, y en el lado derecho integramos con respecto al tiempo. Nos va a quedar un medio de t más una constante integración que le llamaré C1, que es una constante real. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Como lo que yo quiero es encontrar la fórmula del k, entonces de esta igualdad hay que despejar el k. Si se fijan, el k está en una resta, ¿cierto? Está dentro de un valor absoluto y dentro de un logaritmo. Y el logaritmo tiene un signo menos. Entonces tenemos que ir eliminando estos términos para poder hacer el despeje. Lo primero que vamos a eliminar aquí es ese signo menos que ahí aparece. Así que vamos a multiplicar toda la igualdad por -1. Entonces nos va a quedar logaritmo natural del valor absoluto de 90 menos k igual a menos un medio por t menos c1. ¿Ok? Ahora tengo que eliminar este logaritmo. Entonces tenemos que aplicar la función inversa del logaritmo, que es la función exponencial en base e. Al aplicar exponencial en base e a un logaritmo natural, queda solamente el argumento en el lado izquierdo. Y en el lado derecho quedará e elevado a menos un medio de t menos c1. Este menos c1 es parte del exponente de esta exponencial. ¿Ok? Ahora bien, por propiedades de las potencias, como aquí arriba tenemos una resta, yo lo podría escribir como multiplicación de potencias de igual base, como e a la menos un medio por t por e a la menos c1. Y ahora que tenemos un valor absoluto, recordar que un valor absoluto, si un valor absoluto de algún eh, término, que en este caso es 90 menos k, es igual a algo positivo, significa que 90 menos k es igual a este producto de exponenciales o bien al negativo del producto de estas exponenciales. Entonces vamos a agregar aquí un más menos. Va a quedar más menos e elevado a menos un medio t por e a la menos c1. ¿Ok? Y ahora recordar lo siguiente, recordar el rol que está cumpliendo la constante C1. C1 es una constante real, aquí no lo puse, pero C1 es una constante que pertenece a los reales, no conocemos su valor específico, y bueno, menos C1 también es una constante real. Y si tengo e elevado a alguna constante, eso sigue manteniendo su naturaleza de constante. ¿Ok? Y ahora, fíjense que aquí tenemos un más menos. Entonces, si a una constante viene precedido por un más o por un menos, mantiene su condición de constante. Entonces, todo esto que está aquí, que voy a destacar a continuación, todo esto de aquí, todo el más menos e a la menos c1 es constante. Entonces, yo voy a llamar c, diré sea c mayúscula, el más menos e a la menos c1. Y esta es una constante que está en los reales, menos el cero, ¿ok? Y entonces todo esto lo voy a poder escribir como C por E a la menos un medio por T en el lado derecho. Y el lado izquierdo se mantiene como 90 menos K. Y ahora hay que despejar la letra K. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Va a quedar aquí. Menos K igual a menos 90 más C por E a la menos un medio T. Y finalmente, para despejar el K que estamos buscando, multiplicaremos a ambos lados por -1. Entonces nos va a quedar que K es 90 menos C por E a la menos un medio T. Así que esta es la solución de la ecuación diferencial. ¿Ok? ¿Y qué falta? Falta conocer el valor de C que está aquí. Aquí hay que entender, voy a hacer la aclaración inmediatamente, hay que entender que esta K que está aquí es K dependiendo de T. Eso es lo que significa.
¿Ok? Entonces lo único que nos falta para encontrar la función k es simplemente encontrar esta c, esta constante que apareció de la separación de variables y de las integrales. Para eso ocupamos la condición inicial. Esto que está aquí, recordad que se llama condición inicial. Así que vamos a reemplazar t igual a 0 en esta fórmula y tenemos que igualar a 0. Así que condición inicial. Reemplazamos t igual 0. Nos quedará 90 menos c por e elevado a menos un medio por 0, que es 0, igual a 0. Y recordar que e elevado a 0 es 1, así que nos queda 90 menos c igual a 0, así que el c vale 90. Así que ese es el valor de la constante c. Y por lo tanto hemos llegado a la solución del PBI. Nos quedará lo siguiente. La solución del PBI es la siguiente. Es la función k de t igual a 90 menos nuestro c, que ya vimos que era 90, por e a la menos un medio t. O lo cual es lo mismo escribir menos t medios, ¿ok? Donde aquí t es mayor o igual que 0, porque recordar que t está representando la cantidad de días que transcurren desde el momento en que se aplica la vacuna a una persona. Así que el dominio son los reales positivos con el 0. Y ahí tenemos resuelta la parte A, planteamos el PBI y lo resolvimos llegando a esta solución, donde podemos ver que el modelo que representa el porcentaje de efectividad de esta vacuna con el paso de los días es un modelo de tipo exponencial, lo cual es bastante recurrente en ingeniería. Y ahora estamos en condiciones de pasar a la parte B. Para la parte B, obviamente tenemos que usar el resultado de A. Me preguntan, ¿cuál es el porcentaje de protección de la vacuna al transcurrir una semana desde su aplicación? Por supuesto que para hacer la B tenemos que usar la función encontrada al haber resuelto nuestro PBI. Entonces, al transcurrir una semana, hay que tener cuidado. El tiempo transcurrido es una semana, pero eso no significa que t valga 1. Eso significa que t vale 7. Porque recordar que el t está medido en días. Entonces aquí, cuidado con caer en la trampa. Una semana son 7 días, por lo tanto tengo que evaluar en t igual a 7. Así que nos quedará 90 menos 90 por e a la menos 7 sobre 2. Lamentablemente sin calculadora no tenemos cómo calcular esto, ¿ya? Pero si uno le ingresa a la calculadora puede obtener una muy buena aproximación de esto. Esto es aproximadamente 87,28%. Es decir, a los 7 días, eso es una semana, de aplicarse la vacuna, el porcentaje de efectividad es de 87,28% aproximadamente, gracias a este modelo, que nos puede dar una aproximación de que ya en una semana de haber aplicado esta vacuna, el nivel de protección es bastante alto, bastante aceptable para lo que ocurre en un caso real. Vamos ahora a la parte C. En la parte C nos preguntan cuántos días deben pasar desde el momento de la inyección para que el nivel de efectividad sea del 95%. Entonces a mí me están preguntando cuántos días. O sea, me están preguntando por un valor de T para que el nivel de efectividad sea del 95%. Este 95% es K de T. Así que para la C buscamos T mayor o igual que 0, tal que K de T sea igual a 95. Y al encontrar T, al resolver esta ecuación, vamos a saber cuántos días hay que esperar para que la protección sea del 95%.
obviamente tenemos que usar la fórmula K de t que encontramos en la parte A. Es decir, 90 menos 90 por e a la menos t medios igual a 95. Y si se fijan, nos ha quedado una ecuación exponencial y tenemos que despejar la incógnita t de esta igualdad. Eh, Vamos a mover este 90 al lado derecho, nos quedará menos 90 por e a la menos t medios igual a 95 menos 90, eso nos da 5. Así que menos 90 por e a la menos t medios es igual a 5. Vamos a dividir por menos 90. Entonces nos va a quedar e a la menos t medios igual a menos 5 sobre 90. Ojo acá que al pasar dividiendo, este menos también aparece en el lado derecho, solo que aquí el signo menos lo escribí arriba, ¿ok? Porque no hay problema en las fracciones, el signo menos se puede escribir arriba, al centro o en el denominador, ¿ok? Y ahora tengo que despejar el t, pero el t está como exponente de un exponencial. Entonces yo necesito eliminar este exponencial para poder despejar t. Para poder eliminar un exponencial, tengo que aplicar el logaritmo natural, ¿sí? Pero cuidado, el logaritmo natural no se puede aplicar a cualquier número real. El logaritmo natural tiene restricciones, así que vamos a anotar aquí una observación importante. Si yo quiero aplicar logaritmo natural a un número real cualquiera, le voy a llamar u a ese número, es importante, eso existe si u es mayor que cero. O sea, lo que está dentro del paréntesis, que es lo que uno suele llamar el argumento de un logaritmo, tiene que ser positivo. Y el problema es que aquí tengo menos 5 sobre 90, ¿cierto? Que menos 5 sobre 90 es un número negativo. Entonces aquí yo no le puedo aplicar logaritmo natural. ¿Qué está pasando entonces? No podemos aplicar logaritmo natural. Y si no se puede, entonces ¿cómo encuentro el valor de t? Resulta que aquí está pasando algo complicado, ¿ya? Matemáticamente, porque en el lado izquierdo, si se fijan, tengo un exponencial. Si bien en el exponente hay un menos, eso no cambia una situación importante para la exponencial. La exponencial es siempre positiva. E elevado a cualquier número real, independiente si es positivo o negativo, siempre da como resultados algo positivo. Entonces, esto que encerré acá de verde es siempre positivo y está igualado a menos 5 sobre 90, que es negativo. Entonces, como pueden ver, tenemos una igualación de objetos que tienen signos opuestos. Y eso no puede tener solución en los reales, ¿cierto? Porque si estoy diciendo que dos objetos son iguales, o sea, lo de la izquierda con lo de la derecha, deberían tener el mismo signo. Eso significa que esta ecuación no tiene solución. Y no tiene solución por la incompatibilidad de los signos que tenemos, ¿ya? El signo que tenemos a la izquierda es siempre positivo, independiente del valor de t, y lo que tenemos en el lado derecho es negativo, siempre negativo. Así que nunca se va a generar una igualdad por la incompatibilidad de los signos. Entonces, como no tiene solución, eso significa que el nivel de efectividad nunca va a llegar al 95% porque no existe t, ¿ok? No existe t. Ningún t mayor o igual que cero, ni en los reales tampoco, que cumpla esta igualdad. ¿Ya? Entonces, aplicando la conclusión al contexto de nuestro problema, que es de vacunas, la conclusión es la siguiente. El nivel de efectividad nunca llega, nunca llega al 95%, por lo que no existe t mayor o igual que cero, tal que k de t sea 95. Y con eso tenemos respondida la parte C. Lamentablemente, no, por mucho que esperemos y dejemos pasar los días para que siga aumentando el porcentaje de efectividad, por alguna razón que no sabemos, este nivel de efectividad nunca va a llegar al 95%. Y por último, vamos a pasar al ejercicio, a la parte D de este ejercicio, donde nos preguntan lo siguiente. ¿Cuál es el porcentaje de protección de la vacuna si el tiempo transcurre indefinidamente? Recordemos que nuestro modelo, que esta ecuación diferencial, tiene por solución 90 menos 90 por e a la menos t medios.
donde t es el tiempo en días, mayor o igual que cero. Entonces me preguntan qué ocurre si el tiempo transcurre indefinidamente. Hay que entender qué significa esto matemáticamente. En la vida real, que transcurra el tiempo indefinidamente significa simplemente dejar pasar los días desde que una persona le aplica la vacuna. Ahora, ¿qué significa matemáticamente? Matemáticamente significa pensar en qué ocurre cuando t tiende a infinito. O sea, me están preguntando por un límite. Así que debemos calcular el límite cuando el tiempo tiende a infinito de la función k de t. Es decir, el límite cuando t tiende a infinito de 90 menos 90 a la menos t medios. Y hay que estudiar este límite. Si se fijan en este límite, la t solamente aparece aquí en el exponente de esta exponencial. Así que lo que esté pasando con el límite depende solamente de este término. El resto, los 90 que aparecen aquí, son constantes, ¿cierto? Y el límite de una constante es la misma constante. Así que tenemos que preguntarnos, ¿qué pasa con e a la menos t medios cuando t toma valores cada vez más y más grandes? Entonces, observación aquí. Noten lo siguiente. Por propiedades de potencias, e a la menos t medios es lo mismo que 1 sobre e elevado a t medios. Entonces, ¿qué pasa cuando t toma valores muy grandes? Resulta que la función exponencial es creciente, entonces e elevado a un número que cada vez va a ser más grande, esto va a tender a infinito. Y cuando el 1 lo dividimos por un número que está tendiendo a infinito, esto tiende a cero, cuando t tiende a más infinito. Por lo tanto, toda esta parte tiende a cero. Multiplicado por 90 nos va a dar cero y lo único que sobrevive es este 90 que está aquí. Entonces, usando álgebra de límites, este límite nos da 90. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué representa este 90? En realidad es 90%. Es decir, al transcurrir el tiempo indefinidamente, el porcentaje de efectividad de la vacuna se va a ir acercando cada vez más al 90%. ¿Ok? Entonces la respuesta es, al transcurrir indefinidamente el tiempo, el porcentaje de efectividad se acerca al 90% en el límite. Y eso explica por qué en la parte C, cuando me preguntaban cuántos días tienen que pasar para llegar al 95%, no hayamos llegado a una solución. Porque esto va a tender a quedarse estancado en el 90%. Para poder entender mejor esto y los cálculos que hemos realizado, les voy a mostrar una representación gráfica de esta función k de t para ver cómo se comporta a medida que transcurre el tiempo. Entonces, les voy a mostrar una presentación en GeoGebra para que podamos visualizar este comportamiento. Como pueden ver en la ventana que está apareciendo, aquí tenemos un gráfico donde en el eje vertical tenemos todos los porcentajes posibles. Desde cero, lo voy a subir, eh, tenemos todos los porcentajes posibles desde el 0% aquí abajo hasta el 100%. Aparecen aquí 110, 120, pero eso no tiene sentido en nuestro contexto porque el máximo porcentaje es 100, ¿verdad? Eso en el eje vertical. Aquí tenemos los valores que toma KDT. Mientras que en el eje horizontal tenemos los días, que está representado por la variable t. Tenemos desde el día 0 y aquí alcanzamos a ver aproximadamente hasta el día 46, después de haber aplicado la vacuna. Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo se comporta esta curva, porque 90 menos 90 e elevado a menos t medios es una función cuya gráfica es una curva. La curva es la siguiente. Al iniciar el proceso, podemos ver que esta curva empieza a ascender aquí. Es creciente, lo cual tiene sentido porque mientras más días transcurren, debería ir aumentando el porcentaje de efectividad. Y podemos ver que la curva nace desde aquí, desde el 0, 0,0. Y eso es por nuestra condición inicial. Recordar que cuando habían transcurrido 0 días, o sea, inicialmente, el nivel de protección era 0%. Entonces tiene sentido que la curva comience desde aquí.
También nos habían preguntado cuál era el porcentaje de efectividad cuando había transcurrido una semana, o sea, aproximadamente 7 días. Entonces, si el tiempo continúa aumentando, aquí vemos que va a empezar a aumentar hasta llegar a los 7 días. Podemos ver que aquí está casi en 7 días. Lo voy a mover un poquito. Casi en 7 días. Ahí está en exactamente 7 días. Y ahí podemos ver que el porcentaje de efectividad está entre 80 y 90. Nosotros con los cálculos habíamos llegado que era 87,28%, lo cual entonces tiene sentido con lo que nos había mostrado nuestro cálculo. Y así, este tiempo puede continuar moviéndose. Aquí sigue aumentando el paso de los días y la curva se empieza a ralentizar un poco. Fíjense que se empieza a pegar asintóticamente al 90, que es el porcentaje límite que nos había dado, lo cual también en el contexto de ingeniería se le suele llamar un estado estacionario. El estado estacionario del sistema acá es 90% porque se estanca, se vuelve casi constante la función, como pueden ver. Ya vamos casi en 37 días después de haber aplicado la vacuna y el porcentaje no sube más allá del 90% y por eso nunca habíamos llegado al porcentaje de 95%, que fue lo que tuvimos de problemas en la parte C. Entonces, así nosotros podemos verificar gráficamente el comportamiento de nuestra función. Podemos ver que es creciente, o sea, mientras más días transcurren, más protegidos vamos a estar de la vacuna, según este modelo. No obstante, la protección no va a llegar al 100%, sino que se va a acercar al 90%, lo cual suele ocurrir en la vida real. Los porcentajes de protección de las vacunas en general no son del 100%. Y de esta manera hemos hecho un análisis completo de este ejercicio y de esta manera finalizamos la resolución.